a un Dios bueno, a un Dios que merece la gloria y la honra. Y entonces tenemos que saber que eso es serio y es un privilegio servirle a Dios. También nos sentimos agradecidos porque, si quieren pueden tomar su lugar un ratito. Nos sentimos agradecidos con Dios porque nos dio el privilegio de estar esta mañana predicando la palabra del Señor. Me siento bien contento, hermanos, de poder ver a las personas que aquí nos reunimos, ¿verdad? Mi familia y junto con ustedes. Mi familia siempre ha estado conmigo y en esta mañana le tocó predicar a mi cuñado José. Y se pone uno nervioso, ¿verdad? En medio de un semáforo, aunque casi no hay mucha gente, pero como quiera no es nada fácil. Y ahí estuvieron todos mis sobrinos. Ustedes saben que los jóvenes, hermanos, ellos por su edad pues les es más difícil el servirle a Dios y ellos tienen la presión más grande que se puede tener, porque pues ellos conviven con más multitud de jóvenes que algunos de ellos, o más bien la mayoría, no creen en Dios. Sin embargo, con todos nuestros defectos y nuestras luchas y nuestras pruebas, ahí los he estado viendo a ellos y para mí es un honor. Amén, estamos orando mucho por ellos porque esto es una batalla, es una guerra espiritual y hasta el momento la hemos estado librando porque Dios ha sido grande y es bueno y maravilloso. Amén. ¿Qué más les puedo decir? Pues que se pongan de pie, hermanos, y vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Cuántos vienen con un corazón dispuesto? Amén. Nosotros ya sabemos que no solo de pan vive el hombre, ¿verdad? Sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Rey. Venimos a nutrir nuestra alma. Si puede sacar su Biblia o puede leer ahí en la pantalla el segundo libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Y luego vamos a leer segunda de Crónicas 14, 11. Le damos lectura a la preciosa palabra de Dios y dice así: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Luego en el 14:11 dice: y clamó Asa a Jehová su Dios, y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, y en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Vamos a cerrar los ojos y vamos a orar. El título de este mensaje es: no saques a Dios de tus batallas. Padre, te damos la gloria, el honor y la alabanza, porque solo tú te la mereces, Señor. En esta hora, Señor, te pido, me des sabiduría para poder exponer tu palabra con claridad y sencillez, para que la podamos entender y vamos a sacar de tu palabra los principios bíblicos que a nosotros nos puedan ayudar en nuestra vida. Espíritu Santo, tú eres el que estás aquí presente, Señor. Te damos el honor y la gloria a través de tu Espíritu Santo. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a tomar nuestro lugar y le damos un aplauso al Señor Jesús, hermanos, por su bondad y su misericordia. Puede tomar su lugar. Comenzamos diciendo que el reino de Israel se había dividido en dos partes, para que usted me vaya entendiendo. El pueblo de Israel, en el tiempo en el que estamos leyendo estos pasajes, se dividía en el reino del norte y el reino del sur. Y el mismo reino del norte y el mismo reino del sur, a pesar que eran del mismo pueblo de Dios, estaban en batalla, estaban en guerra. En este tiempo, en el pueblo de Judá, reinaba un hombre llamado Asa. El nombre de Asa, o más bien este varón, descendía de la tribu o más bien del linaje de David. Reinó David, luego reinó su hijo Salomón, luego reinó Roboam, luego reinó Abías, y Abías era el padre de Asa, y en sí Josafat era hijo de Asa. Entonces Asa era el quinto rey. Él tenía el gobierno del reino del sur de David, tenía el reino de Efraín y de Judá. Entonces este rey venía reinando porque estaban viviendo tiempos difíciles el pueblo de Judá y el pueblo de Efraín. Estaban dividido el reino y estaba pasando por un momento muy difícil. Este hombre, cuando tomó el reinado, el reino se había corrompido, había división,
pero ya el reino se había corrompido. Entonces la palabra del Señor dice que este hombre, cuando tomó el reinado, él hizo lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová. Tenía buenas cualidades. Él empezó a hacer algo que muchos de los reyes no lo habían hecho. Él comenzó destruyendo los altares, hermanos, que el pueblo de Dios había comenzado a levantar. Y él toma el reinado y empieza él a derribar los altares, empieza a quitar todo lo que simboliza idolatría fuera de la ciudad, empezó a romper los ídolos, echó fuera de la ciudad a los sodomitas. El pueblo se había corrompido y había suciedad en el pueblo. Se habían metido los sodomitas a convivir con el pueblo de Dios. Y estos sodomitas, hermanos, practicaban la homosexualidad y se prostituían ahí en las áreas donde se adoraba al Señor. Y cuando Asa comienza a tomar el reino y él echa fuera a todos los sodomitas, empieza a hacer una obra gloriosa en el pueblo donde el Señor lo puso a reinar. Y cuando él empieza a reinar, en la misma familia de él había idólatras. Dice la palabra de Dios que su abuela había agarrado a una deidad llamada Acera. Este era un ídolo, una diosa entre comillas, ¿verdad? Que el pueblo de Israel comenzaba a adorar. Esta diosa era la diosa de la fertilidad. Cuando adoraban a esta diosa practicaban el sodomismo, practicaban la prostitución entre el mismo pueblo de Dios. Y Asa llega y su propia familia estaba practicando la idolatría, estaba adorando demonios. Me llama la atención que cuando este varón llega, él no hace distinción entre familia o entre el pueblo. Él dice, aquí se está practicando algo que está fuera del orden de Dios, y no importa si es mi familia y mi propia abuela, voy a derribar a los altares y a los ídolos que han controlado el pueblo de Israel. No es fácil, hermanos, cuando uno llega a un lugar y tú como padre, tú como iglesia, como un dirigente en lo espiritual de tus familiares, empezar a quitar ídolos a un lado. La abuela de Asa tenía una buena posición en el reinado, tenía una posición de privilegio. Sin embargo, a él no le importó que fuera su abuela. Él agarró a la diosa Acera, que la formaban de un tronco y la tallaban con buril, y la destruyó. Echó fuera a los sodomitas, destruyó los altares y destruyó el ídolo de su abuela, y le quitó a su abuela el privilegio de participar en los privilegios que tenía el rey. Eso es lo que Asa hizo en su reinado. Hizo cosas buenas él. Cuando él está haciendo todo este tipo de cosas, se le arrima un profeta llamado Azarías y le dice, ¿sabes una cosa? El pueblo de Israel se había corrompido, pero llegaste tú y Dios te está usando. Sigue como vas, cobra ánimo, sigue adelante con lo que tú estás emprendiendo. Dios está atrás respaldando la palabra que Él te vaya a dar. Sigue adelante, no te detengas, sigue derribando altares, porque si tú sigues en esa posición que estás tomando y tú sigues estando al lado de Dios y Dios está en tus batallas, no va a haber demonio ni poder ni nada por el estilo que pueda derribar lo que Dios está haciendo. Amén. Sigue adelante y cobra ánimo. Asa cobra ánimo y él se empieza a meter con Dios, y él empieza a llevar al pueblo a otro nivel. Dice la palabra de Dios que en el tiempo de Asa hubo paz por 10 años en Israel. Sin embargo, cuando hubo paz en ese pueblo, él no bajó las manos. Y él no dijo, el reino está en paz, vamos a llevárnosla tranquilo, vamos a pasárnosla bien tranquilo, aquí al cabo no hay guerra porque Jehová está con nosotros. No, dice la palabra de Dios que él empezó a levantar las murallas de Jerusalén. Y empezó a poner fuertes y firmes las columnas de las puertas de la ciudad. Quiere decir que mientras había paz, él se fue preparando para el futuro. Hermano, tienes que prepararte para el futuro. Tienes que entender que a veces hay paz en la vida de nosotros, pero no por eso vamos a bajar la guardia. El cristianismo no todo el tiempo es guerra y pleito y tribulación. También hay tiempos de paz, tiempos de tranquilidad. Pero en esos momentos de tranquilidad no podemos bajar la guardia. Cuando está tranquilo el asunto y que no hay muchos problemas, es el momento para reforzarnos en la oración, en la consagración a Dios, en estar poniendo nuestra gente en las manos del Señor. Asa no baja bandera ni toma posición pasiva en el espiritual, sino que empieza a edificar las murallas de Jerusalén. Y todo eso realizó Asa en su reinado. Te voy a hablar ahora en retrospectiva
de cómo terminó Asa. Él comenzó bien, pero en lo que te voy a hablar y lo que te he estado hablando, en medio hay un paréntesis que voy a dejar para ahorita entrar en él. Porque Asa hace todo esto y Dios hace cosas grandes con él, pero él no termina muy bien. Voy a abrir un paréntesis y me voy a brincar a la 4ª página de lo que te estoy predicando y luego me voy a regresar otra vez al principio para terminar ahí. Asa tiene muchas victorias, pero pasa el tiempo y él está motivado por la palabra que le da el profeta Azarías y trae impulso y trae buen ánimo para seguir adelante, pero resulta que se empieza a levantar guerra contra él y vienen los asirios y están reinando alrededor de aquellos lugares, reinos, y en una ocasión se levanta en contra del pueblo de Judá, se levanta el rey de Israel, Baasa, se llamaba Baasa con B de burro, Asa y Baasa. Se levanta Baasa y va contra el pueblo de Judá, contra el mismo reino que debería estar unido, y lejos de apoyarse Asa en Jehová, dice que él buscó ayuda de Ben-Hadad, rey de los asirios. Entonces empezó bien apoyándose en Dios, recibió palabra del profeta, le dijo sigue adelante, Dios está contigo. Y cuando se viene otra guerra, te voy a mencionar otra guerra que te voy a predicar terminando esta narración. Se viene la guerra y Asa se apoya en Ben-Hadad, rey de los asirios, y le dice hagamos alianza. Saca los tesoros de la casa de Jehová y se los entrega a Ben-Hadad, rey de los asirios, un rey que era enemigo del pueblo de Dios, y empieza a hacerse para aquel lado. Entonces el Señor, nuestro Dios todopoderoso, dice que mandó a un vidente llamado Ananí y le dice estas palabras en el pasaje que te leímos como base bíblica. Estas palabras son de parte de Dios por medio del profeta Ananí a Asa, porque él había hecho alianza con el enemigo para ir contra el pueblo de Israel, y le dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Y luego le dice, locamente has hecho, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Esas palabras no son palabras de motivación, lo está amonestando y le está diciendo, tú ganabas batallas, tú comenzaste bien, pero ahora Dios me ha mandado y porque te has apoyado en Ben-Hadad, rey de los asirios, ahora todo el tiempo va a haber guerra contra tuya, tú has hecho locamente. Y él enojado, hermanos, porque esta palabra se le había dado el vidente, manda y agarra al vidente y lo mete a la cárcel. Y luego encolerizado agarra a unos de sus súbditos, a uno de los del pueblo de Judá y los maltrata, dice la palabra de Dios. Los empieza a maltratar, mete en la cárcel al vidente porque le da una palabra de amonestación. ¿Se fijan, hermanos? Cuando se presentó a Azarías le dijo, Dios está contigo, todo va a estar bien. Sí, ¿cómo vas? Él cobra ánimo y empieza a agarrar ímpetu, pero cuando hace cosas locas, el profeta va y le dice, locamente has hecho. Porque te has apoyado en otro, has dejado a un lado a Dios de tus batallas y ahora todo el tiempo va a haber guerra contra ti. ¿Se fija cómo es importante, hermanos, que recibamos siempre la palabra de Dios como viene? Que muchas veces el predicador va a predicar una palabra y te va a motivar, te va a dar ánimo y te va a decir adelante. Y tú vas a salir de aquí contento, hermano. Y tú vas a salir de aquí con el ímpetu y las ganas de ir a derribar esos altares. Y es necesario que los que prediquemos aquí, prediquemos lo que Dios dice que se predique. Y cuando estamos en nuestra oración y Dios nos dice, no cambies el mensaje. Yo escribo mis mensajes, hermanos, 3 semanas antes de exponerlos. Y cuando viene el tiempo de exponer el mensaje y veo yo que alguien está batallando en alguna área que yo traigo ya escrita aquí, yo no lo hice por él. Yo no puedo llegar y decir, híjole, ¿cómo le hago? El mensaje ya está escrito, yo no me puedo echar para atrás. Y el predicador tiene que predicar lo que Dios le dice, y el pueblo debe de estar escuchando la palabra de Dios atento, que lo que yo estoy diciendo sea lo que está en la Biblia, no lo que se me ocurrió.
El profeta va y le dice, locamente has hecho, de aquí en adelante va a haber guerra contra ti, porque en los principios te apoyaste en el Señor y Él estaba en tus batallas, y luego cuando ya te ves arriba, lo echas para un lado, has hecho locamente. Y haciéndote la historia larga, corta, Asa enferma, dice la palabra de Dios que enferma de los pies. Y dice la palabra de Dios que en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que se apoyó en los médicos. Así está textualmente escrito en el capítulo 14 del segundo libro de Crónicas, del 14 al 17, está la historia que te estoy narrando aquí. ¿Qué quiere decir con que no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos? ¿Quiere decir que está mal buscar a los médicos? Si yo no busco a los médicos, ya me hubiera muerto. O usted. Sin embargo, dice la palabra, Asa no buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. Quiere decir que antes de ir con el Señor y decirle, Señor, estoy pasando por esta enfermedad, al Señor lo echó para un lado. Y él puso toda su confianza en los médicos. ¿Dónde está el error? Yo les he dicho infinidad de veces que tenemos que balancearnos. Tenemos que saber nosotros, hermanos, que Dios sana a la gente. Pero que nosotros, hermanos, los que predicamos, por ejemplo, si a mí me invitan a una iglesia, yo digo, voy a ir a esa iglesia, voy a ir a predicar. Y yo para lucirme y para causar la atención de los 15, 20 o en una iglesia grande estén ahí, yo le digo a todos, pasen, y yo declaro que Dios ya los sanó a todos. Por mi pura emoción, estaría mal. ¿Me entienden? Pero tampoco puedo caer en la herejía y quitarle créditos a Dios, que Él nos sigue haciendo obras milagrosas y portentosas. Porque todavía servimos a un Dios que está vivo y tiene poder, hermanos. Todavía servimos a un Dios que sana, todavía servimos a un Dios que salva, todavía servimos a un Dios grande y poderoso que todavía tiene el poder para tenernos de pie. De hecho, muchos de nosotros, si Dios no estuviera en medio, ya no estuviéramos aquí, ¿verdad? Pero Dios nos ha fortalecido en medio de la enfermedad, en medio de la tribulación, ¿no es así? Muchos de nosotros estamos aquí porque Dios es el que ha estado en medio, entonces no tenemos que echar a Dios a un lado. Tenemos que ir al médico y decir, vamos en el nombre del Señor Jesucristo a aceptar lo que Dios dice que tengo. Y si todavía no está en el tiempo de Dios que yo perezca, yo voy a seguir adelante milagrosamente porque así es Dios. ¿Amén, Daniel? Amén. Entonces tenemos que nosotros poner nuestra confianza en el Señor Jesucristo. Ahí me quedé en medio. Ahora le voy a predicar rápidamente en estos 15 minutos. Las proezas que hizo el Señor Todopoderoso a través de Asa en medio de esta historia que le estoy contando. Ya vimos que terminó mal, murió de una enfermedad en los pies. Pero lo glorioso de él y lo que vamos a aprender, porque hemos venido a extraer los principios de Dios. ¿Amén, hermanos? Sí, amén. La palabra de Dios está narrada para que nosotros miremos y digamos, ok, esta es una historia o una promesa que le corresponde al pueblo de Israel, pero tiene principios que me puedo aplicar para yo ponerlos en práctica. Y todavía la palabra de Dios está viva, es eficaz y tiene poder. Todavía la palabra del Señor nos sigue fortaleciendo. Todavía la palabra de Dios está viva. La palabra de Dios no está muerta. La palabra de Dios hay sabiduría. En la palabra de Dios está el poder. Dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. La palabra de Dios, ¿verdad? Ahí es donde nos estamos fundamentando. La derrota de Asa, o más bien la caída de Asa, o como haya terminado, las proezas que hizo. Pero en medio de esas dos cosas, hermanos, ocurrió algo bien poderoso. Cuando él toma su reinado, pasan 10 años. Y mientras está la paz, dice que se levantó un rey de los etíopes. Se llama Sera, con Z. Y se levanta en contra de Asa y del pueblo. Y cuando le hace la guerra al pueblo de Judá y de Efraín, el pueblo de Efraín contaba con 580,000 soldados. Y el rey Sera tenía 1,000,000 de guerreros y tenía 300 carros, dice la palabra de Dios, así como se lo estoy diciendo. Y cuando se ven en el monte donde se van a agarrar en la guerra, Asa mira aquel gran ejército, eran 1,000,000. Y él cuenta con 580,000 guerreros, casi lo dobla en cantidad. Y cuando Asa ve todo el ejército
que se está levantando contra él. Usted imagínese estar peleando una guerra donde el enemigo lo dobla en número. Y usted mira su condición y dice, son muchos en contra de mí. Son muchos, yo no voy a poder ganar esta batalla. Y usted empieza a entrar en nervios y están ahí todos los guerreros en sus caballos, con sus lanzas, con sus arcos. Y usted mira para atrás y dice, somos muy pocos, estos nos doblan en número. ¿Qué vamos a hacer? Si nos agarran cautivos, nos van a llevar de esclavos, nos van a quitar nuestros hijos, nos van a quitar nuestra tierra. Pero cuando Dios está en la batalla, no importa si somos 2 o 3. Cuando tú retienes a Dios en tus batallas y tú a Dios le entregas el control de tu vida, no importa cuántos sean o cuántos se levanten. El rey Asa está agarrado de la mano de Dios y a pesar de que tenemos a Dios, ¿cuántos saben que todavía tenemos miedo? ¿Cuántos saben que todavía tenemos problemas? Que no se trata de una varita mágica y de ir a reclamar y a proclamar cosas que a veces nosotros la decimos por pura emoción. Tú y yo tenemos problemas. Tú y yo tenemos un ejército en el cielo, enemigo. Dice la palabra de Dios en Efesios 6, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que vagan en las regiones celestes. Huestes, parvadas de demonios en el aire. Y están apuntando los flecheros hacia nosotros. Y tenemos a un ejército enfrente de nosotros. Dice la palabra de Dios, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y menciona la armadura de Dios en Efesios 6. Pero Asa está ahí enfrente, está viendo toda la multitud. Y cuando él empieza a entrar en desesperación, cuando él empieza a entrar en nerviosismo, cuando él empieza a entrar en lo que muchas veces nosotros entramos en el pánico como cualquier humano, en el miedo que de repente nos llega y empezamos a ver la situación grande. Hay 4 o 5 cosas que Asa menciona en una oración que te acabo de leer al principio de la predicación. Y esos principios que te voy a exponer en estos 10 minutos que me quedan, aplícalos a tu vida. Porque Dios todavía sigue teniendo el mismo poder y es el mismo Dios de Asa, es el mismo Dios que nos compró con su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Cuando Asa ve el ejército tan grande, hace una oración. Dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas capítulo 14 versículo 11. Así comienza la oración de Asa mientras ve a la multitud. Dice, si lo quieres sacar y estarlo analizando, en el 14:11 dice, y clamó Asa a Jehová su Dios. ¿Qué hizo Asa? Clamó a Jehová su Dios. Clamó. Número 1, hermanos, cuando nosotros entramos en las guerras espirituales, nosotros no vamos a hacer un plan humano, ni nosotros vamos a recargarnos en nuestra propia fuerza o nuestra propia sabiduría. No te va a funcionar. No sé si te lo dijeron, que cuando tú te bautizaste en el nombre de Cristo, tú te metiste en un terreno peligroso, espiritual. Y te dijeron, usted se va a bautizar en el nombre de Cristo, pero ahora tiene de enemigo al diablo. Y nosotros a veces hablamos livianamente y decimos, el diablo está pisado, está pisado, está pisado. Y todos los que cantaban esa canción ya no los miro en la iglesia. Entonces, ¿quién terminó pisado? Ellos. Nosotros tenemos guerra con un enemigo que nos va a hacer la guerra. ¿Sabes cuándo se va a acabar la guerra de él hacia nosotros? Cuando nos muéramos. Mientras nos va a atacar por los 4 puntos cardinales, nos va a estar tirando flecheros día tras día, día tras día. Pero cuando Asa sintió la presión, hermano, dice la palabra de Dios que él clamó a Jehová su Dios. Entonces tú cuando tienes la guerra enfrente de ti, hermano, tú tienes que clamar a Dios. Hay principios espirituales que tienes que aplicarte a tu vida, ¿no? Dice la palabra de Dios en el Salmo 34:17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Qué hacen los pobres? ¿Los débiles? Claman a Dios. ¿Qué es clamar? Hacer una oración cortita y Señor, bendice estos alimentos, bendice a las viudas, a los huérfanos, a Juan que está en el hospital. Amén. Vas a tu cuarto y cuando se está viniendo el ejército en contra tuya, tú clamas. Clamar es desgarrar tu corazón y decirle, Señor, son muchos problemas, son muchas gentes, está muy dura la situación, yo pienso que yo no voy a poder en mis fuerzas, y tú empiezas a clamarle a Dios de tu corazón, hincado de rodillas y clamando a una voz
como si estuvieras desesperado diciéndole, Señor, si tú no me ayudas, si tú no me sacas de esta, yo voy a perecer. Tienes que clamar a Dios. Dice la palabra del Señor que Asa clamó a Dios. Luego en el 2 de Crónicas capítulo 14, 11, voy a ir por versículos. Y clamó Asa a Jehová su Dios, y esto es lo que dijo. Y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Para ti no hay diferencia en dar ayuda alguna al poderoso como al que no tiene fuerzas. En otras palabras, Asa está dependiendo de Dios. Asa no se está recargando en su propia fuerza. Dice, Señor, tú eres el Dios que da la fuerza. La palabra del Señor dice en el libro de Efesios, capítulo 6 también, dice, por lo demás, hermanos míos, ¿qué? Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El rey le está diciendo al Señor, Señor, yo soy un rey, tengo una corona, tengo gente que me sirve, tengo esto o lo otro, pero puedo tener un ejército que doble a estos hombres, pero tú necesitas fortalecerme porque yo dependo de ti. Amén. La dependencia de Dios. No es nuestra fuerza, sino su poder. A ver, digan conmigo, no es mi fuerza, sino su poder. Cuando has clamado, ¿Dios te ha respondido? A veces nos metemos en problemas nosotros mismos y de aún ahí mismo Dios nos saca. Dale un aplauso a Dios. Porque a veces no son ni pruebas ni luchas, son las cosas que nosotros mismos nos buscamos. Sin embargo, cuando hemos clamado bien asustados, bien atemorizados, el Señor se ha hecho presente, ¿no es así? Sí, así es. El Salmo 118:10 dice, todas las naciones me rodearon, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon y me asediaron, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me rodearon como abejas, se enardecieron como fuego de espinos, mas en el nombre de Jehová yo las destruiré. Me empujaste con violencia para que cayera, pero me ayudó Jehová. Esa es la palabra de Dios. Tienes que depender de la fuerza que da el Señor. En el versículo 11 hay otra clave, hermanos, que a veces se nos olvida. De tanto que la conocemos, ya no la practicamos. En la misma oración que está haciendo Asa, dice, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Dice, y en tu nombre venimos contra este gran ejército. Ya no se oye el nombre de Jesucristo, y eso es un arma, hermanos, poderosa. No es un arma mágica, ni es para, como cuando veníamos de un retiro espiritual y nos habían metido en la cabeza cosas medio raras, ¿verdad? Había cosas buenas en esos retiros y había cosas extremistas. Y veníamos en el camino del campamento a la iglesia, y los que venían de encuentrizas, que veníamos contentos, saltando y glorificando a Dios, se nos había metido algo en la cabeza por parte de la gente, que a veces es erróneo, y venían diciendo, yo declaro que en el nombre de Jesucristo, cuando pasemos ese semáforo rojo se va a poner verde. ¿Me entienden las herejías que a veces uno se come y no se da cuenta? Y infinidad de ese tipo de cosas, pero quiero decirte que cuando usas el nombre del Señor Jesucristo y tú empiezas a decir, este problema es grande porque es bíblico. Aquí dice en 2 de Crónicas 14:11, y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca el hombre contra ti. ¿Cuántos saben que el nombre de Jesucristo tiene poder? Así es, amén. ¿Cuántos saben que el nombre de Jesucristo todavía tiene poder? Amén. En ese nombre hay poder. Amén. En ese nombre se tiene que doblar toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Y en ese nombre toda lengua debe de confesar que Jesucristo es el Señor. Ese nombre es un nombre sobre todo nombre. Ese nombre es un nombre hermoso y lindo y maravilloso. Ese nombre tiene poder, hermanos. Dice la palabra de Dios que ante él toda rodilla se doblará. Ese nombre todavía tiene poder. Ese nombre todavía es eficaz. Ese nombre, hermanos, los demonios lo escuchan y huyen y tiemblan. Ese nombre, hermanos, tiene poder, pero cuando lo usas de una manera correcta y no para andar jugando. Así es, amén. Este hombre está usando el nombre de Jehová de los ejércitos porque hay un ejército en contra de él. Él no está cambiando semáforos de luz con el nombre de Jesús. Él no está diciendo que no se ponche la llanta en el nombre de Jesús. Este hombre está usando el nombre, hermanos, cuando ya no hay salida. Así es, amén.
Este hombre Asa está usando el nombre de Jehová de los ejércitos cuando el ejército con el cual va es un ejército que lo dobla en número. Este hombre está usando el nombre del Señor cuando se le está derrumbando la vida en 1000 pedazos. Este hombre está usando el nombre de Dios cuando hay un diagnóstico en su contra. Está usando el nombre de Dios contra un ejército que lo va a destruir. Y cuando no hay salida y cuando no hay otra solución, dice: Señor, esto es demasiado grande para mí. Pero se me ha enseñado, Señor, y he aprendido que sin tomar a juego tu nombre, ese nombre tiene poder. Y cuando tú lo invocas, hermano, y cuando en tus batallas y en tus luchas el Señor Todopoderoso está en medio de tu batalla y se te está cayendo el mundo en 1000 pedazos y empiezas a clamar al Señor y empiezas a darle el reconocimiento a Dios y tú empiezas a invocar ese nombre, cuando tú invocas ese nombre, lo estás metiendo en tu batalla. Y sabes una cosa, cuando eres una persona de integridad, cuando eres una persona de corazón limpio, cuando eres una persona que buscas a Dios, cuando todo lo que haces es para la gloria y la alabanza del Señor, Él no va a permitir que su nombre sea manchado. Él no va a permitir que su nombre sea pisoteado. Cuando tú le dices: yo quiero hacer esto para la gloria y la alabanza de tu nombre, Señor, Él va a abrir puertas, Él va a abrir caminos, Él va a abrir mares, Él se va a glorificar porque su nombre todavía tiene poder. Su nombre es glorioso en toda la tierra. Oh, Jehová Dios nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, y en el nombre de Jesús hay victoria. Así es bueno. Cuando tú invocas ese nombre, estás representando a Cristo. Si yo y tú nos mantenemos en integridad, hermano, en lealtad, y ponemos a Dios en todos nuestros proyectos, en todas nuestras victorias, en todas nuestras peleas, no hay demonio, principado o potestad que pueda contra nosotros, porque el nombre de Jesucristo es una bandera poderosa que la ondeamos en medio de las batallas y el Señor nos saca adelante de todos nuestros problemas. Hay poder en su nombre. El Salmo 26 dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros en el nombre de Jehová haremos memoria. Esa es la palabra del Señor Jesucristo. Esa es la palabra del Señor. Si Dios, hermanos, es lo primero en nuestra vida, Él va a respaldar nuestras batallas. ¿Quién se ensoberbeció contra Dios y le fue bien? ¿Quién? Nadie. ¿Quién se ha levantado contra un siervo de Dios y le ha ido bien? Te puedo contar 1000 historias porque a mí no me creas que soy muy bueno. Yo me he levantado a veces injustamente en mi vida espiritual y me he cruzado las líneas y he hecho cosas torpes, las cuales a veces me he tenido que arrepentir porque yo he querido tirarle patadas a un aguijón y el único que se sangra es mí mismo. No quiero decir con esto que, como dicen también los extremistas, no toquéis a mis ungidos ni hagas mal a mis profetas. Entonces el pastor y los líderes hacen lo que quieren. Y como no toquéis a mis ungidos, pues con eso puedes a manipular a la gente, ¿no? Y nosotros hacemos y deshacemos. Al cabo, tócame y vas a ver cómo te va a ir mal. Yo estoy hablando de las injusticias. Yo estoy hablando, hermanos, de que cuando en tu trabajo alguien se levanta contra ti y tú guardas silencio, y esas personas te observan y te miran y dicen: este es un siervo de Dios, realmente es una persona que practica el cristianismo. Se pueden levantar contra ti. Pero si tú mantienes tu integridad, tu postura, créemelo, que el Señor te va a defender en tus batallas. Estoy hablando, hermanos, de que no nos podemos ensoberbecer contra un hijo de Dios en un trabajo. Que nuestros hijos no se pueden ensoberbecer contra nosotros, más cuando conocen la palabra de Dios, porque no les puede ir bien. ¿Quién se ensoberbeció contra Dios y le fue bien? Que las personas en una iglesia, hermano, no se pueden ensoberbecer en contra de una persona que está tratando de ser íntegro. O que yo me puedo ensoberbecer contra ti, tratándote mal, injustamente. Cuando se tiene que levantar la voz, tú tienes que pararte firme y decir: Señor, yo estoy promoviendo que se guarde tu ley. Yo estoy promoviendo que la gente te tenga un temor reverencial en la casa, en la iglesia. Yo estoy promoviendo, Señor, que nos agarremos de los 10 mandamientos. Yo estoy promoviendo, Señor, que en mi casa haya orden. Yo estoy promoviendo, Señor, que en la iglesia haya orden. Yo estoy promoviendo en mi trabajo que se guarde un orden, que se me dé un cierto respeto porque yo me lo he ganado. Y cuando tú haces eso, el Señor Jesucristo siempre va a estar contigo.
No hay gente que se ensoberbezca en contra del nombre del Señor o de una persona que está practicando la palabra de Dios y le vaya bien. ¿No es así? El salmista proclamó en el Salmo 18:27, porque tú salvarás al pueblo afligido y humillarás a los altivos. Tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré los muros. Es la palabra de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es ver el ejército grande y ser realistas, hermanos. No podemos ser unas personas fantasiosas. Tenemos que aprender que en esta vida vamos a pasar problemas aun cuando nos portamos bien, aun cuando estamos derribando los altares, aun cuando estamos sacando a los sodomitas de nuestro contorno, aun cuando estamos tratando de salir adelante, se van a levantar contra nosotros ejércitos grandes y tenemos nosotros que mantener nuestra postura y seguir adelante, hermanos, confiando en Dios. ¿Cuántos confían en Dios aquí? ¿Cuántos han confiado en Dios aquí? Quiero decirte y te quiero dar una excelente noticia. Esta noticia te va a hacer, mira, pero que te emociones. ¿Quieres que te diga cuál es la noticia? Te vienen muchos problemas. ¿Quieres que te dé otra buena noticia? Algún día vas a pasar por momentos de dificultad donde no vas a tener para dónde voltear. ¿Quieres que te diga otra palabra que te va a hacer que te cimbres de alegría? Se van a levantar contra ti ejércitos. ¿Quieres que te diga también una gran verdad? Vas a salir adelante si confías en Dios y estás firme en la palabra del Señor. Esa es una verdad, hermanos. Pero el nombre del Señor todavía sigue teniendo poder. Dice la palabra de Dios que en una ocasión Pablo y Silas iban rumbo a la oración y le salió al encuentro una joven que tenía un espíritu de adivinación. Y cuando ella ve a los dos varones que van rumbo a la oración, los empieza a lisonjear, les empieza a sobar las orejas y les empieza a hablar palabras lisonjeras. También el diablo habla palabras bonitas, ¿eh? También el diablo marea con su dulzura, o más bien con su amargura. Ahí van los siervos del Dios Altísimo, les gritaba a esta mujer poseída por un espíritu de adivinación. Y van caminando los siervos de Dios, y dice que todo lo hacía día tras día. Y dice que en una ocasión Pablo, ya molesto, volteó y le dijo: te ordeno en el nombre de Jesús que salgas fuera. Y el espíritu malo abandonó a la mujer. ¿Por qué? Porque el nombre del Señor tiene poder. Algo que podemos deducir de aquí también, de esta historia, hermanos, de Pablo, así nada más de pasada, es que tenemos que tener discernimiento. Tenemos que saber discernir y saber qué está pasando en el ambiente espiritual, aunque lo que se nos oye aunque lo que se nos hable se oiga bonito. ¿Amén, hermanos? Amén. Tenemos que estar atentos a saber de qué se está tratando aquí, cómo estas palabras que encierran. Esto que está pasando aquí, Señor, en tu nombre glorioso, revélame qué está pasando aquí. Algo está pasando en mi casa, se está moviendo un espíritu raro. ¿Qué está pasando aquí? Tienes que tener discernimiento. Tienes que saber discernir entre lo santo y lo prófano, entre lo puro y lo vil. Tienes que saber decir esto es de Dios o no es de Dios. Y sabes una cosa, ¿quién te lo va a revelar? El nombre de Jesucristo. Cuando tú lees la palabra del Señor Jesús y la interiorizas en tu corazón y en tu corazón estás meditando en ella de día y de noche, te vas a volver. No se ríen si les digo lo que se van a volver. Se van a volver un Jackie Chan en el espíritu. ¿Saben quién es Jackie Chan? Este es un chinito que hace unas películas que todas las escenas peligrosas las hace en vivo, o sea, no es fake, no es de mentiras. ¿Amén? Amén. Y este chinito está tan ejercitado en lo que hace que cuando le tiran un golpe de pura intuición, ¡pum!, está tan metido en lo que él hace en el karate que él detecta los golpes de dónde vienen. ¿Sabes que cuando tú detectas, estás interiorizando la palabra de Dios y estás doblando rodillas? A veces la gente está parada en un lado tuyo y empiezan a hablar y tú dices: ya sé de dónde viene el golpe. Y tú ves a la gente así en la cara y eres un Jackie Chan en el espíritu. Dices: no. Este es un espíritu, en este caso de adivinación. Pero en el nombre de Jesús salió fuera. Amén, hermanos, no me quiero perder ni los quiero marear, ya voy a terminar. Cuando Asa pone su confianza completa en nuestro Dios, dice la palabra del Señor, para entrar en la conclusión, el pasaje que le sigue al 11 dice, cuando están entablando la batalla, dice: y efectivamente Dios
y su ejército acabaron con los etíopes. Será y su ejército salieron huyendo, pero los hombres de Judá los persiguieron hasta Gerar y los mataron a todos sin dejar uno solo vivo. Luego se apoderaron de todas sus pertenencias. ¿Se fija cuando está el Señor en la batalla, cómo terminan las guerras? Diga conmigo, no voy a sacar a Dios de mis batallas. No lo saques, no saques a Dios. No saques a Dios de donde lo tienes. ¿Sabes por qué estás aquí? ¿Sabes por qué seguimos aquí, hermanos? ¿Saben por qué seguimos aquí? Porque usted todavía tiene a Dios, usted todavía lo está buscando. Usted pudiera estar en otro lado. Usted tiene, bueno, yo tengo recursos económicos no limitados, no soy muy rico ni tengo mucho dinero, pero sí tengo dinero como para decir qué hago en la iglesia y ya me voy. Voy a emprender este proyecto y voy a emprender aquello y voy a hacer lo otro. Sin embargo, aquí estamos todavía, amén. Porque todavía el Dios de Asa es nuestro Dios, ¿no es así? Todavía estamos confiando en Dios y todavía ponemos toda nuestra esperanza en el Dios de Asa, ¿no es así? Todavía el Señor Jesucristo es el Rey de nuestra vida. Todavía, a pesar de que tenemos 580,000 soldados que entestan arco, todavía decimos, no es con fuerza ni con ejército, sino con tu Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Todavía decimos el Salmo 27, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Todavía estamos diciendo mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Todavía estamos diciendo, aunque se levanten las huestes espirituales de maldad, en el nombre del Señor levantaremos bandera. Todavía tenemos proyectos espirituales, familiares y económicos para agarrarlos, hermanos. Todavía Dios se va a glorificar cuando emprendas algo y tú digas, esto que estoy emprendiendo no es para acumular, sino para buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Y sabes qué dice Dios? Búscame. Dice la palabra de Dios, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas os serán añadidas. Está hablando el Señor a sus discípulos porque están diciendo, Señor, lo hemos dejado todo por ti, ¿qué recibiremos en esta vida? Y el Señor les dice también, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y ¿sabes una cosa? Los que nos miraron caídos, los que nos miraron batallando y nos mantuvimos firmes, los que se levantaron contra nosotros vamos a ser como un trofeo en las manos de un Dios que se llama Jesucristo. Y vamos a conquistar cosas aún materiales para la gloria y la alabanza de su nombre. Y cuando la gente nos mire va a decir, wow, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Ponte de pie, hermano. Una de las satisfacciones más grandes que he oído en estos meses o en este año es decir, ¿cómo es posible que los hijos del hermano Esquivel todos estén ahí? Ya no tengo ninguno en la iglesia, los jóvenes se están esparciendo y todavía estos 7 jóvenes que están aquí todavía están adorando el nombre del Señor. ¿Sabes una cosa? No fue fácil, hermano, ni ha sido fácil conquistar el terreno espiritual, pero en el nombre de Jehová cantamos bandera, en el nombre de Jesús proclamamos la victoria, porque en ese nombre hay poder. Y lo mejor todavía, en medio de la tribulación, lo mejor viene. Sabes que se viene el rapto y se van a oír diferentes tipos de cosas horribles en el ambiente espiritual. Y te puedo decir que en medio de todo eso, para nosotros lo mejor viene. Porque nosotros no vamos a ser los que van a bajar las manos y vamos a decir, estamos esperando el rapto, Señor. Aquí nos vamos a quedar sentados. Estamos proclamando el nombre de Dios y estamos emprendiendo aún cosas materiales para darle gloria al nombre de Jesucristo, y el Señor nos va a exhibir como un trofeo en sus manos para la gloria de su nombre. En el nombre de Jesús. Me gustaría que levantaras tus manos, hermano. No saques a Dios de tus batallas. Sigue aquí donde estás. Cuando se venga el problema, no confíes en tus recursos, sino en el poder del Señor. Hay veces que vamos a estar, hermanos. Pon un canto, Fernando, te lo di, mi hijo, está en mi Messenger. A veces vamos a estar, escúchenme bien, como Asa, teniendo muchas victorias en una área y en otras la casa se nos va a estar tambaleando. Hay veces que vas a tener a toda la gente que tú quieres a tu lado, pero en lo económico te estás hundiendo. Y vas a ver un ejército grande que está enfrente de ti. Va a haber veces que vas a tener muchas cosas materiales, pero los que debieran estar contigo no van a estar, y vas a estar como, ¿qué está pasando aquí? Pero ahí va a estar el Señor. Ahí va a estar Dios.
No lo saques. No lo saques de tus batallas. Yo no sé qué batalla esté pasando usted. Yo he pasado infinidad de guerras. Infinidad. Aún esta semana. A veces he pasado las guerras conmigo mismo. ¿Usted no pasa guerras con usted mismo? Levante las manos. Levante sus manos. Cierre sus ojos. No pase. Ahí donde está. Levante sus manos.